todos nos hemos cuestionado. Así es que prestemos atención a este video que nos van a pasar en este momento. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Realicé grandes obras, me construí casas, me hice de sirvientes y amontoné dinero, y disfruté de todos los deleites. Me engrandecí en gran manera, más que a los que me precedieron. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, me pregunto. También esto es absurdo y una penosa tarea. Y además, que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Aquí tienen el hogar del hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. En vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Mis días se van más veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna llegan a su fin. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar a la mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de ahí volver a fluir. Todas las cosas hastían, más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer, y lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y que busque a Dios. Pero todos se han descarriado. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito de vivir no tiene sentido. El
que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hazme saber, Señor, el límite de mis días. Hazme saber lo efímero que soy. En esta tierra soy un extranjero. No escondas de mí tus mandamientos. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco mis transgresiones. Contra ti he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades a favor nuestro. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque tu gloria la ilumina y el Cordero es tu lumbrera. Y somos transformados a tu semejanza por la acción de tu Espíritu. Guíame a no vivir como necio, sino como sabio, aprovechando al máximo cada momento. Mi corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen tus designios, pues el sentido de mi vida lo he encontrado en tus propósitos. ¿Qué les pareció esta? Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de Vida con Propósito. Ese libro se lo recomendamos, ahí lo vieron. Ahora parece que la nueva edición no se llama Vida con Propósito, sino ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Cómo encontrar tu propósito aquí en la tierra? Algo así. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Se llama la nueva versión. Se la recomendamos mucho. Bueno, vamos a entrar
al curso de vida con propósito y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona que se encuentra aquí en este día, que ha venido, Señor, porque quiere conocer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de estas enseñanzas, de esta serie de 8 enseñanzas, Señor, podamos dar un repaso a todo lo que es la vida con propósito, Señor, para entrar en ese propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de propósitos y quieres que vivamos una vida con propósito, Señor. Y gracias porque a través de tu palabra tú nos instruyes para que encontremos el propósito para nuestras vidas. Yo te pido por cada persona que aquí se encuentra, que tú le reveles tu propósito para su vida en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, fíjense, Dios tiene un propósito para tu vida. De lo contrario, no estarías vivo. Pero no lo descubrirás mirando en tu interior, como lo señala la nueva era y ahora muchas corrientes filosóficas. Tampoco lo encontrarás en libros de autoayuda. Muchos ahí buscan su propósito. Dicen, tú puedes, tú vas a salir adelante, tú solo, ¿no? Solo descubrirás tu propósito estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Tú fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá sentido. Tenemos que saber que fuimos creados por Él y para Él. Fíjense que dice la palabra en Colosenses 1:16, es una versión de la Biblia al día. Es más, Cristo mismo es el creador de cuanto existe, en los cielos y en la tierra, de lo visible y lo invisible. El mundo espiritual con sus correspondientes leyes y reinos, gobernantes y autoridades fue creado por Él y para Él. La Biblia nos dice muy claro todo. Ahora, Dios te creó por 5 razones. Tú fuiste creado, fuiste planeado para agradar a Dios. Qué importante es eso, saber para qué fui planeado. Desde que Dios hizo un plan de nuestras vidas fue para agradarlo a Él. En segundo lugar, fuiste hecho para integrar la familia de Dios, para formar parte de la familia de Dios. Número 3, fuiste creado para ser como Cristo, que nos parezcamos a Él. Y número 4, fuiste formado para servir a Dios. Y la número 5, fuiste hecho para cumplir una misión. Dice en Proverbios 16:4, toda obra del Señor tiene un propósito. Todo lo que Dios hace o permite tiene un propósito. Así que hay que pedirle, Señor, revélame tu propósito en esto. Primer propósito, fuiste planeado para agradar a Dios, ¿no? Fíjese, los que somos padres disfrutamos solo mirando a nuestros hijos. Cuando mis hijas eran pequeñas, solo verlas dormir me daba satisfacción y me quedaba un rato viéndolas ahí en su cama y sentía un gusto muy grande, ¿no? Así Dios nos ve a nosotros y Él se alegra en ver a cada uno de ustedes, ¿no? Yo no sé si cuando esté dormido o cuando esté despierto, pero se alegra Él, ¿no? A Dios le agradas como eres, aunque quiere que cambies, ¿no? Él se complace en contemplar su creación. Fíjense, solo piensa en esto. Tú eres importante para Dios. Esto es muy importante. Ahora mucha gente siente que no es importante. Fuiste planeado para agradarle. Así que no te sientas menos que nadie, ni tampoco más que otros. Vean lo que dice la Escritura en el Salmo 149, verso 4. Porque el Señor se complace en su pueblo. Fíjense, para Él eres una perla preciosa, para el Señor, ¿no? Ahora, la Biblia enseña que Dios es amor. Fíjense, no dice que Dios tiene amor, sino que es amor. Si yo dijera que tengo mucho amor, pero no amo a nadie en particular, ¿para qué me sirve ese amor? Así que Dios nos ama en particular a cada uno de nosotros. Vean lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:16. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que hay que permanecer en el amor a Dios, ¿verdad? Ahora, Dios eligió crearte para que fueras de su agrado. Él nos conoce y nos ama. Y quiere que a su vez nosotros le conozcamos y le amemos. Esto es muy importante. Quiere que le conozcamos y le amemos. Dios nos creó, fíjese, a imagen y semejanza suya. Esto significa que tenemos la capacidad de conocerlo, de comunicarnos, de adorarlo, ¿verdad? Como está haciendo el grupo de alabanza y de relacionarnos con Él.
Fíjese, más que otra cosa, Dios quiere que lo conozcamos. Más que ofrecerle sacrificios, que lo conozcamos. ¿Qué dice la palabra en Oseas 6:6? Yo no quiero sus sacrificios, está diciendo Dios. Yo quiero su amor. Yo no quiero sus ofrendas. Quiero que me conozcan a mí. Fíjese, ese es el deseo de Dios. Es lo que Él nos revela en su palabra. Así que lo más importante que podemos comprender en la vida es que Dios nos ama y anhela que le amemos. Si no llegas a captar esto, no habrás entendido nunca la razón principal de tu existencia. Tú fuiste diseñado para agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿lo estoy agradando? En una ocasión Jesús iba caminando y un hombre se le acercó y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Porque había escribas y fariseos que decían que era guardar el sábado, ¿no? Y vean lo que contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y más importante de los mandamientos, dice en Mateo 22, ¿no? Ahora fíjense, la conclusión de esto es que debemos relacionarnos con Dios, conocerlo y amarlo. Solo así vamos a poder agradarlo. La palabra que resume el agradar a Dios, fíjense, es adoración. Qué bonita palabra. Por eso es importante que usted llegue temprano a alabar y adorar a Dios. Ahora sí llegó temprano porque pensó que no sabía que había cambiado el horario. Ahora todos llegaron temprano casi, ¿no? Solo los que llegan hora y media tarde, pues ese sí ya. Pero llega para la siguiente reunión. Siempre que agradas a Dios, lo estás honrando y adorando. Fíjese, se nos manda a todos: recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro, dice el Salmo 105, verso 4, ¿no? Buscarlo tiene que ver con adorarlo continuamente. Fíjense, la adoración es un estilo de vida de todo el día. Acuérdese del Señor en todo el día, recuérdelo, dele gracias, alábelo. Una oracioncita, una palabra a Él, decirle: Señor, te amo, ¿no? Ahora recuerda, la adoración busca agradar a Dios y no a nosotros. Fíjese, por lo tanto, cuando termine el tiempo de adoración en la congregación o al salir, no digas: hoy no recibí nada. Pues nadie vino a adorarte a ti, ¿no? La adoración no es para nuestro gusto, sino para Dios, para gusto de Dios. En realidad podemos resumir la adoración en una palabra. Fíjese, entrega. Uy, no quiere. Esa es entrega. Nosotros nos venimos a entregar a Él. A Él es el que le tiene que gustar nuestra alabanza. Ahora, cuando rindo mi vida a Dios o me entrego a Él, estoy adorándole. En la verdadera adoración nos ofrecemos a Dios. Así como este muchacho, ¿no? Él grita a veces muy fuerte, pero él lo hace por alabar y adorar a Dios. A mí al principio me molestaba un poquito, pero ya que lo vi y lo conocí, dije: este tiene un corazón para Dios. Lo que importa es que le agrade al Señor, no a mí, ¿no? Y ahora que lo conozco, también a mí me agrada, ¿no? Ahora, ¿qué dice en Romanos 12:1? Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Por eso le levantamos las manos y lo adoramos. Santo y agradable a Dios. Fíjese, el segundo propósito de tu vida: fuiste hecho para integrar la familia de Dios. Fíjese, Dios quería una familia, no porque se sintiera solo, pues Él es parte de la Santísima Trinidad, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios quiere incluirnos en su familia. Fíjese qué privilegio. Y por eso Él te creó para amarte, para incluirte en su familia. Una vez que entiendas bien esto, dejarás de luchar con sentimientos de inferioridad. No te vas a sentir menos que nadie, ni más que nadie, ¿no? Y con falta de aceptación, porque Dios te escogió, ¿no? Y fíjense, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Aquí a lo mejor no conocen a estas personas que están con mi esposa y conmigo, son de Cabo San Lucas, del grupo, ¿no? Que nos ven en la primera reunión. Ahora, necesitas comprender muy bien esto. Fuimos hechos para integrar la familia de Dios, aún más que para la familia en que nacimos.
Aunque la familia en que nacimos es muy importante. De hecho, nuestra familia espiritual, que es la iglesia, los cristianos, sobrevivirá a la física si ésta no se entrega a Cristo. Hermanos tuyos o familiares, si no se entregan a Cristo, no los vas a ver por toda la eternidad. En cambio, a tu familia espiritual, sí la vas a ver por toda la eternidad. Aunque uno te parezca medio enfadosito, más vale que lo empieces a amar ahorita y no que te lo ponga de vecino el Señor por toda la eternidad. La iglesia, la palabra viene de la palabra griega eclesía, que quiere decir los llamados aparte. O sea, los creyentes en Cristo viviremos juntos para siempre. ¿Qué dice Hebreos 2:11? Nosotros, los que hemos sido santificados por Jesús, ahora tenemos como Padre al Padre de Jesús, a Dios Padre. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Jesús, ¿no? Somos hermanos en un sentido de Jesús. Él es el hermano mayor. La vida cristiana no es solo creer, implica también pertenecer. Esto es muy importante. Ahora pertenecemos a una nueva familia. Ahora pertenecemos a la familia eterna de Dios. Al convertirnos a Cristo nos hacemos miembros de una nueva familia. Ahora, no solo le perteneces a Dios, sino que eres parte integral de su familia. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:3? Alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su infinita misericordia nos concedió el privilegio de nacer de nuevo y pasar a ser de su familia. Dice, qué privilegio tan tremendo, ¿no? Ahora, Dios te hizo nacer de nuevo para que fueras no te hizo nacer de nuevo para que fueras un creyente solitario. No hay llaneros solitarios en la obra del Señor. Su propósito es integrarte a su familia espiritual, a su iglesia. Y no estamos hablando de una denominación religiosa, sino al conjunto de creyentes en todo el mundo que han nacido de nuevo por entregar su vida a Jesucristo. Vean, aquí está el grupo de varones, ¿no? Algunos de ellos eran tremendos, pero el Señor los cambió. La familia de Dios está constituida por su iglesia. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, fíjense, si me retraso, que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Fíjense, si no te unes a la familia de Dios, no tienes columnas. Si no formas parte de la Iglesia Mundial de Cristo, no tienes un fundamento. Tampoco debes estar cambiando de congregación como un huérfano espiritual. No sé si conoce algún otro que es huérfano y va en un domingo a otro y luego al otro y luego a otro y luego a otra, ¿no? Para algunos creyentes el ir a la congregación es como ir a un restaurante y comer el buffet. Dice, pues ahora voy a comer buffet tipo mexicano. El próximo domingo comida china, así que voy con un pastor chino, ¿no? Y otro domingo van a otra, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, vean esto que es importante, y aunque ocasionalmente podemos visitar otra congregación, no está mal eso. El cristiano maduro está comprometido con su congregación local, que es donde sirve ahí, ¿no? Dice, la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Dice en Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Por eso no nos podemos cortar de ese cuerpo, ¿no? Y en cada congregación es como una congregación, es como un brazo, otra es el pie, otras, y entre todos forman el cuerpo de Cristo. Fíjense aquí, son puras ovejas, ¿no? Nomás que esta trae una Biblia y quiere darle un bibliazo a este porque dijo algo que no le gustó, ¿no? Este otro, vean el berrinche que está haciendo esta otra oveja, y esta otra vociferando también, hablamentoso y vociferamentativo, ¿no? Yo he escuchado a creyentes decir, yo amo a Cristo, pero no me gusta la gente de la congregación. Bueno, si hay uno que otro enfadoso, eso estamos de acuerdo, ¿no? A lo mejor hasta el pastor para usted, ¿no? La Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo. El no aceptar a la congregación es como decirle a Jesús, te amo, pero no soporto a tu esposa. ¿Te ofendería si alguien te dijera algo así? ¿Verdad que sí? No nos gustaría mucho. Ahora, fíjense, en el cielo todos se aman, así que comienza a practicar amando aquí. No hay cristianos perfectos o ideales, sino creyentes imperfectos y reales como tú y yo. La congregación local es la escuela donde se aprende el amor fraternal, amando aún a los difíciles de amar. Por eso te puso el Señor aquí.
Y si te manda, si hubieras nacido en otra, era para el mismo propósito. ¿Qué dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:8? En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, es el amor entre hermanos, sean compasivos y humildes, ¿no? Es clara la palabra del Señor. Ahora, Dios quiere que aprendas a amar a los otros miembros de su familia porque pasarás la eternidad con ellos. Y aún debes estar dispuesto a sacrificarte por tus hermanos. La palabra clave aquí es comunión, estar en unidad, en comunión. Vean aquí los jóvenes están donativos y ayudando en distintos lugares, ¿no? Ahora están levantando una oferta también para ayudar en una comunidad y están yendo los jóvenes a apoyar a otras personas y a compartirles del Señor. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:16, porque está Juan 3:16 y este es 1 de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y al servirle estamos entregando nuestro tiempo, que es nuestra vida también, ¿no? Ahora, tercer propósito, fuiste creado para ser como Cristo. Llegar a ser como Cristo no es un plan secundario de Dios, sino que forma parte de su plan original. Vean, aquí está el Manolo dando un testimonio, ¿no? Dice el libro de Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, a todos nos conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, que Él ocupe el primer lugar. Ahora, fíjense, desde la creación Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Están hablando de la Trinidad, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que el hombre se convierta en un Dios, sino que Dios desea llevar al ser humano a un lugar de santidad donde incorpore las características, cualidades, valores, moral y el carácter de Jesucristo mismo para pensar, actuar y sentir como Él. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que te interese lo que a Él le interesa. Por eso tenemos que leer su palabra. ¿Qué dice en Hebreos 2:17? Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos. Él tomó un cuerpo humano, se hizo humano como cualquiera de nosotros, para asemejarse a nosotros. Y sufrió las mismas tentaciones que nosotros, nomás que Él no cayó en el pecado. Ahora, Dios está más interesado en lo que eres que en lo que harás. Por eso Dios quiere desarrollar tu carácter mientras estás aquí en la tierra para que sea como el de Cristo Jesús. Y para eso también tiene a nuestra esposa ahí para que nos diga, y te falló esto, y no estás haciendo esto, y no sacaste el bote de la basura, y no lavaste el carro. Y no. Es que mucha carrilla, sobre todo los sábados. Qué bárbaro, cómo me toca carrilla, ¿no? Qué bueno que ahorita no está así, pero no le vayan a decir, ¿no? Dice, la vida comienza a tener sentido cuando entendemos que el propósito de Dios es que seamos como Cristo. Y Él usa mucho a las esposas, el Señor, ¿no? Dice en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, fíjense, muchos creyentes ante una crisis se preguntan, ¿por qué me sucede esto a mí? La Biblia enseña que Dios quiere transformar nuestro carácter y actitud para que seamos como Cristo. El objetivo de Dios es tu carácter, no que tú estés contento. En 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. Él quiere que formara a Cristo en nuestras vidas, así como Miguel Ángel en el mármol formó la Piedad, o el David. El Espíritu Santo quiere formar a Cristo en la piedra de nuestras vidas, ¿no? Este proceso de transformación la Biblia lo llama discipulado. Por eso es importante que si usted asista a un grupo de discipulado donde le ayude a una persona a formarse, para que llegues a ser un discípulo semejante a Cristo. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos hace ser semejantes a Cristo? Pues fíjense, Él usa su Espíritu Santo. Nos habla a través del Espíritu Santo. Usa la Biblia, leemos la Biblia y a veces queremos pasarle la escritura a la esposa o al que está sentado al lado de nosotros, pero no es para usted primero. Él usa a otras personas también. Y sorprendentemente, Él usa también la tentación y aún los problemas y sufrimientos para transformarnos. Todos ellos tienen un propósito y es desarrollar tu carácter para que llegues a ser como Cristo y a reaccionar como Cristo. Ese es el plan de Dios, ¿eh?
Dice en 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Vean a muchos cristianos en el África que están siendo perseguidos por los musulmanes y sacrificados, a muchos niños también. Y ahora con el ébola muriendo mucha gente también. Entonces Dios tiene un plan dentro de todo. Gracias a Dios, hace poco hubo una mujer en los Estados Unidos que sanó del ébola y ella le dio las gracias a Dios, porque la mayoría no se la dan a Dios, ¿no? Gracias a este doctor que me atendió, ¿no? Pues Dios usa también a los doctores, pero hay que ver que atrás de todo está el Señor. Ahora, para que seas como Cristo, Dios te permitirá pasar por muchas de las cosas que Jesús pasó. Él pasó por momentos de cansancio, de soledad, fue malentendido, fue traicionado, fue criticado, fue juzgado injustamente, ¿ven? Y también fue traicionado. Todo eso le pasó al Señor con uno de sus discípulos, uno de los 12. Y es posible, aquí está mal posiblemente, es posible que tú también pases por lo mismo. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad, ¿no? ¿Qué dice en Efesios 4:13? De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Ahora, Dios quiere producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que viene en Gálatas 5:22 y 23, que dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hasta dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Y cómo lo hace? Permitiéndonos sufrir, permitiéndonos pasar por dificultades y ser tentados, para que aprendamos a responder con el fruto de su Espíritu. Yo le digo: Señor, hazme más fuerte para la tentación. Pues vienen tentaciones más fuertes, ¿no? No se producen las cosas así como que se aparecen, sino que nos viene la dificultad y con el apoyo del Señor desarrollamos ese fruto, ¿eh? Por ejemplo, ¿es fácil amar a una persona agradable como yo? Como su pastor, ¿no? Pero para enseñarnos el amor verdadero, Dios nos coloca junto a personas difíciles, negativas, desagradables, como... Ya están pensando ustedes en alguien, ¿eh? Y no hay que juzgar. Como el hermano Aguja, el que canta feo, el enfadoso, porque hay creyentes enfadosos, ¿eh? Etcétera, 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 etcétera. Para que aprendamos a amarlos y soportarlos. Vean lo que dice Colosenses 3:13, de modo que se toleren unos a otros. Aquí dice la Biblia, o sea que algunos hay que tolerarlos. Y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro, perdónelo. Así como el Señor los perdonó. El cristiano que no perdona tampoco va a recibir perdón. Tienen que perdonar. Tenemos que perdonar si queremos que el Señor nos perdone. Si no, nos va a regresar todo lo que nos perdonó. Acuérdense de el hombre endeudado que debía millones, que le habían perdonado toda la deuda. Cuando él no perdonó a otra persona que le habíamos, el Señor le dijo: ahora vas a pagar por todo lo que hiciste, así que más vale perdonar. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así dicen. Bueno, no es tan sencillo, pero así hay que hacerlo, ¿no? Ahí pusimos a Mr. Bean, porque Mr. Bean es bien latoso, no sé si han visto algunas, ¿no? Ahora, cuarto propósito: fuiste formado para servir a Dios. Fíjense, Dios planeó que hicieras buenas obras mientras vivieras aquí en la tierra. Estas buenas obras también se conocen como ministerio o servicio. Ahí están ayudando a la gente de las cárceles, ¿no? Gentes en el ministerio de las cárceles, que ahí va Beto y también va la señora Guille Castro. Dice: fuimos creados, salvados y llamados para servir. O sea que para eso nos creó, nos salvó, nos llamó. Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones para servirle. ¿Qué dice en Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y fíjense, todos los cristianos debemos ser ministros o servidores. En la Biblia, la palabra ministro y siervo significan lo mismo. Algunos dicen: a mí me gusta que me digan ministro, no siervo. Ministro, y si me pueden decir ministro de la Suprema Corte de Justicia, mejor. O primer ministro, eso sí le gusta a la gente. Pero fíjense, ministro quiere decir sirviente. Así que el sirviente de la Suprema Corte de Justicia.
Eso quiere decir. Nomás que la gente prefiere ministro, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Pero es servidor. Y significan lo mismo. La Biblia enseña que Dios nos formó. Dice la palabra formar. Ahí está el Beto también con gentes ayudándoles en la cárcel, ¿verdad, Beto? Varios en el grupo de la cárcel que atienden ahí. El día de los bautismos, entonces se bautizaron ahí en la cárcel también. Dice el Salmo 139:13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Estudiemos nuestra forma de servicio a Dios. En cuanto a la forma, hay 5 factores que vamos a revisar con mayor detalle, usando el acróstico forma. Primero en la F, fíjense, formación espiritual. En el momento de tu formación, Dios te dio algunos dones espirituales, de servir, de enseñar, de animar, de ayudar a los necesitados, algunos de cantar como a Él, de dirigir, de dar, ¿no? Y a otros no nos dio, no quiera meterse en el don que Dios no le dio, porque la va a regar. Si Dios le dio un don de cantar y canta y la gente dice, está bien, ¿no? Está alabando, está bien. Pero si canta y se va la gente, quiere decir que no es su don. Ahora, vean lo que dice Romanos 12:6-8. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use con proporción con su fe. Si es de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si se lo duermen todos, entonces no es de enseñar. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. No sea agarrado, ¿no? Si es de dirigir, que dirija con esmero, échele ganas, ¿no? Y si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahora, la O de forma, la O, oportunidades para tu corazón. ¿Qué te gusta hacer? Los dones naturales son aquellas cosas para las que tienes talento. Las oportunidades son aquellas cosas que haces de corazón, que te gustan. A lo mejor te gusta cantar, pero no tienes el don, pues canta en el baño, ¿no? Hay cosas que nos entusiasman y otras que nos hacen bostezar. Sé diligente en usar tus dones para servir a los demás, ¿no? Aquí ven como el grupo de servidores, ahí la señora Rojo y las personas que le ayudan en el ministerio, de que están trabajando de ayudar a las mujeres necesitadas, ¿no? La Tony y varios. Dice Romanos 12:11, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Ahora, los recursos de forma, la R, recursos o habilidades. Cada uno cuenta con diferentes habilidades. Algunos tienen facilidad de palabra, el problema es callarlos. A mí me ha tocado, quiero dar un testimonio y empieza, y ya no sabemos ni cómo pararlo. Yo me empiezo a desesperar, ¿no? Entonces, hay que, si tiene don de palabra, también pida sabiduría para detenerse a tiempo, ¿no? Algunos son buenos para relacionarse con la gente. Entonces, aprovechelo para hablarles de Cristo y para hacer una buena influencia moral. Aproveche para hacerlo. Ahora es muy importante entender esto. Tanto los dones espirituales como los naturales. Vean, por ejemplo, el Dani tiene el don en la alabanza y ellos para tocar la guitarra. Tanto como las habilidades o para cantar provienen de Dios. Úsalas para honrarlo. Esos dones que tienes. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Nosotros somos administradores, hay que administrar la gracia de Dios para bendecir a otros, ¿no? Mi personalidad de la forma, la palabra forma. Dios nos ha formado de diferentes maneras porque Él ama la diversidad. Yo me acuerdo cuando era chico iba uno al buffet y nomás había lechuga y zanahoria y a veces tomate, ¿no? Ahora hay de todo, ¿no? Encuentra uno coles, encuentra uno brócoli, encuentra uno muchísimas cosas, garbanzos, de todo, ¿no? Él ama la diversidad, le gustan gentes de todo tipo al Señor. Por eso nos hizo de varios colores y sabores, ¿no? Algunos de ustedes son madrugadores, otros noctámbulos, así como yo. Yo me acuesto tarde, pero fíjense, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No más que tardo en dormirme y mi esposa se acuesta más temprano, aunque ahora ya le estoy mal acostumbrando porque se está acostando más tarde que yo. En 1 Corintios 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Aquí las esposas de varios de los que están aquí, en el último seminario que hubo para matrimonios, ahí estuvieron sirviendo.
la última letra de forma, antecedentes o experiencia. Fíjese, Dios nunca desperdicia una experiencia. Él usa tu educación. Por ejemplo, fíjese, yo estudié ciencias y técnicas de información. Entonces ahora en lo que estoy, pues realmente estoy aprovechando la experiencia de lo que estudié. Entonces, cómo el Señor usa hasta eso, ¿no? Tus experiencias, tus familiares y espirituales, ¿no? Experiencias espirituales y experiencias familiares. ¿Para qué? Para formarte. Dios nunca desperdicia una pena o un sufrimiento, jamás. Si tú has pasado algo terrible en tu vida, como los Salgado, me acuerdo ahorita cuando perdieron a su hijo, una experiencia terrible, ¿no? Pero ahora ellos pueden consolar a otros en la consejería porque saben lo que se siente, ¿no? Entonces Dios aprovecha todo, fíjense. Nunca desperdicia una pena o un sufrimiento, jamás. ¿Por qué? Porque no maduramos partiendo de nuestras fortalezas, sino de nuestros puntos débiles, de lo débil. ¿Ven lo que decía Pablo? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, en mis debilidades. Porque en mi debilidad me tengo que agarrar del Señor y ahí está la bendición. Ven a este grupo de varones que están trabajando también en la escuela para padres, ¿no? Ahora, usar tu forma de ser para servir a Dios y a otros se llama, fíjense, ministerio. Porque dicen, oye, ¿qué quiere decir ministerio? Ahora ya lo saben. Dios tiene para ti un lugar de servicio en tu congregación, pero requiere que te mantengas limpio en tu vida. Yo a mi hija me le decía siempre, mira, tú tienes habilidad para enseñar. Y decía, no, papá, yo no puedo enseñar, me da mucha pena, me cuesta mucho trabajo. Pero yo me había dado cuenta que sí. Yo trabajé en entrenamiento de ejecutivos, así que yo veo quién puede servir para algo y normalmente no me falla. Aunque no soy perfecto, ahora a veces me falla, no me doy cuenta, pero requiere que te mantengas limpio en tu vida. Fíjese lo que dice en 2 de Timoteo 2:21. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Si quieres que Dios te use, mantente limpio en tu vida. Y Dios te va a dar una oportunidad tarde o temprano. Y fíjese, Dios es el que abre y cierra puertas, no las personas. Porque si una persona te cierra una puerta, Dios te va a abrir otras mucho más grandes. Ahora, si quieres la bendición de Dios para tu vida, debes mantenerte limpio. El pecado nos impide recibir la bendición de Dios. Si estás en pecado, reconócelo ante Dios, arrepiéntete, pídele perdón y sigue adelante. Ya no estés con lo mismo. Es que hace 25 años cometí tal pecado y Dios no me va a perdonar. ¿Ya le pediste perdón? Sí, pues ya te perdonó, ya déjalo. Ya no estés cargando ese bulto, ¿no? Arrepiéntete, pídele perdón y sigue adelante. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y limpiará de toda maldad. Así que si tú ya le confesaste el pecado, ya Dios te perdonó. Ya olvídate, ya no estés dándole vueltas a lo mismo. Quinto propósito, fuiste hecho para cumplir una misión. Fíjense, es muy importante entender la diferencia entre un ministerio y una misión. Todos debemos de tener un ministerio en la congregación y una misión en el mundo. Lo voy a explicar un poco mejor ahorita. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes. Tu misión es tu servicio a los no creyentes. Ven aquí los jóvenes, por ejemplo, que están llevando a una colonia, ¿no? Ayuda, le comparten a los niños, le comparten a la gente, se visten de payasitos, les dan enseñanza y todo. Entonces ellos están llevando una misión en el mundo y un ministerio que tienen en la congregación. Entonces tu misión es tu servicio a los no creyentes. Para ser un cristiano saludable necesitas las dos cosas. Ahora, ¿cuál es esa misión? Fíjense, me fui muy rápido. Es que está tardando en entrar. Aquí está. Dice en 2 de Corintios 5, 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos ese ministerio. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros el mensaje de la reconciliación. Tú y yo somos los que tenemos que hablarle a nuestros amigos, familiares y conocidos para que se reconcilien con Dios. Y el otro dice, yo nunca me he peleado con Dios. Por tu pecado estás peleado con Dios.
Así que la manera de reconciliarte es pidiéndole perdón a Dios por haber pecado contra Él. Fíjense, ahí están también en el ministerio, aquí en la anterior, en la cárcel, fíjense. Ahí están compartiéndole a la gente. Vean cómo está de lleno el saloncito de puras personas que van a la enseñanza ahí en la cárcel, en este saloncito que tienen ahí. Creo que es un pasillo. Ahora, hemos sido enviados para hablarles a otros en el nombre de Cristo. Debemos advertirle a la gente que necesita reconciliarse con Dios. Nuestra misión es llevar las buenas nuevas a todos aquellos que aún no conocen a Cristo de manera personal, comenzando con nuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos, etcétera. Aquí los Wong, ahí empezaron en su casa, en la colonia donde están, compartiendo con la gente, y tienen un grupo de evangelismo, y luego ahí salió un grupo de discipulado también, ¿no? Si realmente quieres que Dios bendiga tu vida, te debe importar lo que más le importa a Él. Lo que más le importa al Señor son las almas. Así que dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Todos somos embajadores de Cristo, los cristianos, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El problema es que algunos cristianos tienen cerrada su embajada o está en huelga. Parece que se unieron a los de la CENTE, ¿no? Y no tienen abierta la embajada para compartirle a la gente de Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué tanto le interesan a Dios los perdidos, las almas de la gente? Solo piensa en Jesús colgado en la cruz con sus brazos abiertos y sus manos traspasadas. Su cuerpo fue masacrado por el látigo y el flagelo, y Él estuvo dispuesto a recibir todo ese castigo para pagar por tu pecado y el mío. Fíjense qué tremendo, ¿no? Cristo Jesús me ama. Aquí está esta jovencita compartiéndole a 2 personas en la calle, ¿no? Nuestra misión es decirle a la gente que Dios les ama tanto que entregó a su Hijo Jesús para pagar por nuestros pecados. Esa fue la misión del apóstol Pablo, y es también la nuestra. Hasta puedo usar este bosquejo para explicarle a la gente. Vean lo que dice Pablo en Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el sacrificio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era su misión, y Pablo la entendía muy bien. Ahora, después de conocer a Jesús, el quinto propósito de tu vida es, dice, testificar a otros. Háblales de Cristo. Esto es hablarles a otros de lo que Cristo ha hecho por nosotros para restaurar nuestras vidas y nuestras familias. En otras palabras, compartirles del amor de Cristo. Aquí fueron este grupo y compartiendo con la gente en la calle, para que muchos, y se hizo oración por las necesidades de la gente. Muchas veces se le pregunta, ¿qué necesidad tienes? Y se hace una oración por la persona, por su necesidad. Todo el mundo tiene necesidades. Nomás hay que acercarnos con prudencia y sabiduría con la gente. Dice en Romanos 5:1, a través de Cristo Dios derramó sus misericordias sobre nosotros y luego nos envió alrededor del mundo a contar a las gentes de todas las partes las grandes cosas que Dios ha hecho por ellos, para que crean y le obedezcan. Fíjense, Jesús nos manda a ir a las naciones. Algunos pueden ir físicamente, pero todos los demás debemos apoyarlos y sostenerlos con nuestras oraciones y ofrendas. Los cristianos debemos de ser gentes de oración y acción. Así que ore por un misionero, pero también dé una ofrenda el día de la ofrenda para las misiones, para apoyarles, ¿no? Y cuando ellos reciben la ofrenda, fíjense, ellos le dan gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me mandas esto. Y le está dando gracias a Dios porque usted fue obediente. Así que qué importante es eso, ¿no? Llevar a cabo tu misión en el mundo se llama evangelizar. Y para ello es importante, le digo, nuestras oraciones y nuestras ofrendas. Dios no quiere que nadie se pierda. Si tú no les hablas de Cristo, se perderán para toda la eternidad. Esto implica amar y comprometernos. Comprometernos todos en la evangelización. Vean como los banderines que están ahí: amar, alcanzar, consolidar, discipular, ¿no? Multiplicar y enviar, ¿no? Son los pasos. Vean lo que dice el libro de Romanos 10, 9 y 10. Esta es la palabra que tenemos que compartirle con la gente. Puede llevarse hasta su bosquejo para compartirle a alguien. Y si declaras con tus propios labios que Jesucristo es tu Señor, dígale a otra persona, y crees de corazón que Dios lo levantó, lo resucitó entre los muertos, te salvarás. Porque cuando un individuo cree de corazón, Dios lo da por justo. Y cuando confiesa ante los demás que tiene fe, asegura la salvación. Es importante que la gente entienda. Y este es el mensaje que les tenemos que dar. En conclusión,
Por amor a Dios y a la gente, fíjese, debemos hacer todo lo necesario para que la mayor cantidad de personas conozcan a Cristo. Pídele a Dios sabiduría para hablarles a otros de Jesús sin parecer religioso. No llegues como me ha tocado ver algunos en el parque. Un día me asomé en un parque y uno, el Señor dice que estoy hablando con un tono así como... No, hable, sea natural, sea normal. Si ven a alguien raro y dice que es cristiano, van a pensar que todos los cristianos somos raros, ¿no? No sea raro así, ni para orar. Algunos le oran al Señor, excelentísimo Padre Celestial. No, háblale como tú hablas. Padre, yo te necesito. Gracias porque me amas. Sea natural con Dios y con la gente. No eche mucho rollo. No quiera parecer religioso. Dice, abra su casa para tener un grupo de estudio bíblico y invite a sus vecinos y amigos. Y ahí les empieza a compartir. Y puede empezar con su testimonio. Y si no tiene testimonio, pues invite a alguien que tenga testimonio, ¿no? El Beto tiene muy buen testimonio, lo puede invitar para que vaya. Y luego le dan una ofrenda para apoyarle a la gente en la cárcel. ¿Ah? ¿Qué dice Colosenses 4:5? Compórtense sabiamente con los que no creen. Fíjense, tenemos que portarnos sabiamente. En Cristo, los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Yo siempre le digo, Señor, dame oportunidad de hablarle a alguna persona. A veces voy en un avión, le digo, y abro la Biblia o algún libro, busco algún tema, a veces ya me lo llevo preparado desde antes como para que la gente me pregunte. Salvo un libro de profecía, que el fin de los tiempos. Yo digo, ¿cómo es eso? Ah, mire, es que la Biblia dice, y allá le suelto la metralleta completa, ¿no? Entonces pídale sabiduría al Señor para compartirle de una manera natural a la gente. O si el otro saca su libro, usted le dice, oiga, qué interesante libro, ¿de qué trata? Pues de las profecías de Nostradamus. Fíjese, yo le voy a hablar de otros profetas, de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel. ¿Y esos quiénes son? Pues ya le empieza. Ya que preguntó, ya usted le puede descargar la metralleta, ¿no? Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas, que tienes un plan precioso para nuestras vidas, Señor. Gracias porque en tu palabra tú nos enseñas que fuimos planeados por ti para agradarte, que fuimos hechos para integrar tu familia, Señor, y ser parte de tu familia. Gracias por ese privilegio, Señor. Que fuimos creados para ser formados como tu Hijo Jesús, Señor. Que fuimos formados para servirte a ti y a nuestro prójimo, y que fuimos hechos para cumplir una misión que es compartir el mensaje de tu Hijo Jesús a todas las naciones. Ayúdenos, Señor, a hacerlo de buena gana, Señor, a pedir de tu sabiduría, Señor, y que podamos ver que estamos involucrados en una aventura para la eternidad cuando te conocemos, Señor, y podemos pedir de tus recursos y de tu sabiduría para hacer las cosas correctamente y para compartirles del amor de Cristo a muchos, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Expresar, ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Y lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y que busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay uno solo. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito de vivir no tiene sentido. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo
se renueva como el follaje. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hazme saber, Señor, y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto? Y me abstengo de las cosas buenas, me pregunto. También esto es absurdo y una penosa tarea. Y además, que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Aquí tienen el hogar del hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. En vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz que mi vida no tiene sentido. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol y afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar a la mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de ahí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible. Todos nos hemos cuestionado, así es que prestemos atención a este video que nos van a pasar en este momento. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Realicé grandes obras, me construí casas, me hice de sirvientes y amontoné dinero, y disfruté de todos los deleites. Me engrandecí en gran manera, más que a los que me precedieron. Consideré luego todas mis obras,